días. Vamos a dar inicio al encuentro con una de las escritoras más importantes de América Latina. Es costarricense, se llama Ana Cristina Rossi, y ella estudió letras, traducción y luego hizo estudios de posgrado en Inglaterra, en Francia, en Holanda. Por lo tanto, tiene una formación bastante cosmopolita que se va a notar bastante. Y se va a notar en su primera novela, que es María la Noche, que es de 1985, y es una de las grandes novelas latinoamericanas del siglo XX. Yo creo que esa novela está esperando su tiempo para que sea reconocida como una de las más grandes novelas de la época. Obtuvo el Premio Nacional de Novela de Costa Rica, sin embargo. Luego escribió La Loca de Gandoca, que es una novela sobre la cual vamos a conversar un momento después. Limón Blues en 2002, por la que recibió el Premio Latinoamericano de Narrativa José María Arguedas en Cuba en el 2004. Y es lectura recomendada para el bachillerato en Costa Rica. Sucesivamente viene Limón Reggae, que publicó en 2007, y enseguida en 2016 La Romana Indómita, y en el 2019 Tocar a Diana. También es autora de cuentos, ha sido muy publicada y muy traducida, y en el 2004 el gobierno de Chile le otorgó la medalla del nacimiento de Pablo Neruda por el conjunto de su obra. Por lo tanto, tenemos una escritora de quilates, una escritora que vale la pena leer. Actualmente vive en Costa Rica. Ana Cristina, bienvenida a la Universidad Católica y al Instituto Cervantes también, ¿no? Claro. Muchísimas A quien gracias. agradezco el patrocinio para estos encuentros y agradezco a su directora que nos acompaña el día de hoy. Agradezco también la presencia de la profesora Craveri, que ha hecho el curso de este año dedicado a Ana Cristina Rossi. Entonces, la primera pregunta, Ana Cristina, es ¿por qué a un cierto punto de tu vida sentiste la necesidad de escribir literatura? Mira, yo siempre escribí. Yo siempre llevaba un cuadernito que yo empecé estudiando, bueno, estudié danza, ballet clásico desde muy pequeña. Esa era una cuestión que las niñas de la burguesía siempre hacían. O sea, las mamás nos llevaban a clases de ballet desde los 5 años. Entonces yo estudié ballet clásico y luego danza moderna y luego me metí en la Universidad de Costa Rica a estudiar sociología, pero siempre desde pequeña yo llevaba un diario. Probablemente porque tuve una madre muy feroz, muy despiadada, que siempre encontraba que todo lo que yo hacía estaba mal, que yo era feísima, que yo tenía que crecer porque si no iba a ser una enana espantosa, que todo lo que hacía, que hablaba demasiado alto, que no tenía pudor, siempre. Entonces, mi refugio era un diario, pero además tenía una abuela paterna y un lado de la familia paterno a donde leer era muy importante y lo único que regalaban eran libros. Entonces yo empecé a leer sola, a los 3 años aprendí y a partir de ahí leía todo lo que podía, prohibido, no prohibido. Entré a la biblioteca de mi papá y me leí todo. Recuerdo libros como Matar a un ruiseñor, que me lo leí a los 7 años. Entonces, claro, la escritura era una cosa que me empezó a venir muy fácil. Y como a los 17, 18 años, tuve un novio intelectual y yo le dije, yo tengo un montón de cosas escritas, quiero enseñárselas a alguien. Y se las enseñé al poeta Alfonso Chase. Pero el medio costarricense es muy mezquino y muy pequeño. Y existe lo que yo ahora comprendo que se llama el juego de suma cero. Es decir, que si ese es bueno, me quita lo bueno mío. O sea, entre más bueno sea él, menos bueno soy yo. Como si fuera una cantidad limitada la literatura que hay que repartirse. Entonces se lo enseñé. Alfonso no me dijo nada. Digamos que se portó neutral.
no me quiso decir nada. Se lo enseñé a otra persona, no voy a decir su nombre, pero era como la especialista en letras en la izquierda en ese momento, y me dijo, eso no funciona, no va para ningún lado. Entonces dejé de escribir. Me meto en la izquierda, mi familia decide que soy demasiado peligrosa, además les había dicho que no seguía los valores burgueses, que yo no me iba a casar, que yo me acostaba con mis novios, y mi mamá dijo, esto es un horror. Esta es la manzana podrida que va a podrir al resto de mis hijas, porque yo tenía 2 hermanas que me seguían. Entonces me mandaron para Inglaterra, sin ton ni son, porque yo no podía entrar a la universidad en Inglaterra porque no tenía los A-levels. Pero eso ellos no lo sabían, no tenía un bachillerato internacional. Entonces yo llegué a Inglaterra y como no podía entrar a la universidad y además probablemente mi padre, que siempre tenía altibajos, tenía mucho dinero y de pronto lo perdía todo. Mi vida era siempre así, vivir en la opulencia y luego no tener ni siquiera para pagar el colegio. Entonces, en esos sub y bajas de mi padre jamás hubiera podido pagar una universidad inglesa, pero la escuela de danza era barata. Entonces me metí al London School of Contemporary Dance y me dejaba tiempo para escribir y ahí volví tímidamente a retomar la escritura y empecé a escribir María la Noche, pero con mucho miedo porque en Costa Rica me habían dicho que yo no servía para eso. Y una vez llegó un poeta maracucho, no recuerdo su nombre, pero compartía yo casa con una venezolana y una costarricense, Marcela Aguilar. La venezolana era Adriana Urdaneta, que pertenecía al mundo de las letras, entonces ella recibía amigos, poetas. Y este poeta maracucho se dio cuenta de que yo tenía ahí un puñito de papeles y se empezó a leerlos. Y me dice, Ana Cristina, pero aquí hay una novela, tienes una novela, y esa era María la Noche. Tienes una novela, y yo, no, pero yo no sirvo para escribir, me dijeron que era malísima. No, es buenísima, tienes que seguir escribiendo. Entonces, ese poeta maracucho, cuyo nombre no recuerdo, me dio el empujón y les dijo a las de la casa, aquí hay un genio, tienen que dejarla en la noche escribir, hacerle silencio. Llegamos cansadas de la escuela de danza, ellas más cansadas que yo, porque profesionalmente ellas iban mucho más adelante, ellas eran bailarinas profesionales, yo estaba intentando, a ver, nunca tuve suficiente musicalidad para moverme en el escenario, entonces me iba mal en la escuela de danza, entonces escribía más. En la noche escribía y entonces ellas llamaban a sus novios y yo llamaba a mi novio y leíamos, yo les leía lo que yo escribía. Y así fue como nació María la Noche, porque ellos y ellas me decían, esto me gusta, esto no me gusta, esto está genial, así. Y así fue como me hice escritora, porque si me hubiera quedado con la primera opinión, la opinión de Costa Rica, no. No, porque yo llegué a Londres con todo el cerro de cosas que había escrito toda mi vida, era un baúl, lo mandé por barco y al llegar y al recibirlo en Londres, salí a la terraza del flat en el que vivía, que era de un basement flat, o sea, que estaba debajo de la tierra, subí a la terraza y quemé todo lo que había escrito, porque me habían dicho que no servía de nada. O sea, ¿por qué tomarme la molestia de llevarlo hasta Inglaterra para quemarlo? Y empecé de cero. Y así nació María la Noche. Y ahí sí dije, aquí no la voy a soltar. Me digan lo que me digan, no la voy a soltar. Como me hacía falta ir a la universidad y ya se veía que en danza no era muy buena, saqué unos diplomas en danza para enseñar ballet clásico por si acaso alguna vez lo necesitaba. Hice los exámenes del Imperial Society of Teaching of Dancing y que ahí los tengo. Y me fui a la embajada francesa y pedí si me podía matricular en una universidad francesa. Enseñé mi bachillerato más mi año de universidad en Costa Rica y me dijeron, claro, en Francia sí puede entrar a la universidad. Y además la universidad era gratis en Francia. ¡Chupi! Me fui para Francia solo con una maletita que tenía los escritos, 2 vestidos para el invierno y 2 vestidos para el verano, unas sandalias para el verano y unos zapatos más cerrados para el invierno, y una ruana colombiana calientísima y un sombrero morados. Eso era todo lo que yo tenía. Y llegué a un foyer des étudiants en el Boulevard Saint-Michel, que era casi gratis también.
Entonces yo vivía casi del aire, porque mi papá me mandaba $150 y eso me rendía para todo. Comía en el restaurante universitario, estudiaba gratis y leía montones, porque en las bibliotecas uno entraba y sacaba los libros que quería. Y seguía escribiendo María la Noche. Y entonces hice varias versiones y un día un amigo español me dice, deberías enseñarle eso a Esther Tusquets. Y le escribí a Esther Tusquets en Barcelona y le mandé como 25 páginas. Yo no esperaba nada, como de ahí. En Costa Rica me habían dicho que no valía nada. Me acuerdo el día que recibí la tarjetita de Esther que decía, me encanta, me encanta, me encanta, yo quiero esa novela. Yo decía, no puedo creerlo. Voy a publicar con Lumen, no puedo creerlo. Entonces, ahí ya Esther me mandó el contrato, le di forma, la trabajé mucho, yo trabajo mucho mis libros, siempre hago 3 o 4 versiones. Hice como 5 versiones de María la Noche, las tenía Lumen. Cuando murió Esther, los hijos me las mandaron, o sea que yo las tengo aquí, porque a Esther le gustaba tanto que decía que ella iba a ir publicando poco a poco todas las versiones de María la Noche. Por supuesto que era una locura, ¿no? Eso no lo iba a hacer, pero eso era como un gesto de amor hacia mí. Ella las tenía ahí y sus hijos me las devolvieron y aquí las tengo, las primeras versiones de María la Noche. Pero si no hubiera sido por Esther, porque también había mandado la novela a Educa en Centroamérica, porque yo quería publicar en Centroamérica. Yo me siento centroamericana y en Educa me la rechazaron. O sea que yo con Costa Rica, cero suerte, ¿verdad? En Educa me la rechazaron o la perdieron, pero nunca me contestaron. Y yo mandaba a mi hermano, anda a preguntar qué pasó con mi novela en Educa. No, no saben nada, no, no les interesa. Bueno, así empezó mi historia como escritora, aceptada por Esther Tusquets y por amigos en Europa, pero en Costa Rica muy ninguneada, muy ninguneada. Y cuando salió María la Noche fue terrible, porque Carlos Morales, el director del semanario Universidad, calificó eso de un mundillo putesco. Yo era una puta, era la novela de una puta. Y así fueron mis comienzos, muy difíciles, muy difíciles. Bueno, dicen que nadie es profeta en su tierra, ¿no? Sí, bueno, eso cambió con La Loca de Gandoca. Con La Loca de Gandoca yo me sentí muy querida y muy aceptada en Costa Rica por primera vez, pero tuvieron que pasar muchos años. Del 86 que yo regresé a Costa Rica al 92 que se publica La Loca de Gandoca. Muchos años para ser aceptada y querida y leída porque María la Noche no la había leído. ¿Cómo era que decía Carlos Cortés, que se burlaba de mí? Decía, es que María la Noche solo la han leído 200 personas en San Pedro, nada más. Porque en San Pedro están los intelectuales. Muy bien, Teresa. Si yo quería preguntarte, tú naciste en San José, que es el antiplano de Costa Rica, pero tus novelas, la mayor parte se desarrollan en el Caribe centroamericano. Sí, ¿No? pero es que yo nací en San José por accidente. Los negocios de mi papá siempre estuvieron en Limón, pero yo te conté que papá creaba un negocio y después lo quebraba. Entonces, papá y mamá vivían muy contentos en Limón. Mamá tenía una panza de 8 meses de embarazo cuando papá quebró y no había con qué pagar el alquiler en Limón. Una falla de mi padre, pero debía haber nacido en Limón. Y la infancia fue en Limón y luego me en San José, pero cada vez las vacaciones, todas las vacaciones, los fines de semana largos, siempre regresamos a Limón. Y mi abuelo Rossi, ¿verdad? Hijo de un señor que se llamaba, nieto, hijo de un señor que se llamaba Nazareno Rossi de Lacio, que se vino muy joven a Costa Rica y se casó con una señora monje que tenía fincas, entonces por eso mi abuelo tenía varias fincas en el Caribe y mis tíos también. Y esas fincas fueron como mi remanso de una infancia muy difícil. Entonces mi referente era Limón. Ujú, ujú. Y Ana Cristina, en Limón Blues cuentas la epopeya de Marcus Garvey, que no todos conocen. ¿Nos puedes hablar un poco de este personaje? Sí, es un personaje fascinante y yo le agradezco, es que bueno, claro,
se habrán dado cuenta de que yo tengo un fuerte complejo de Edipo, es decir, que yo tuve un enamoramiento de mi padre. Para mí mi padre por mucho tiempo era todo. Y papá conocía muy bien Limón y como papá hablaba inglés y me había enseñado a mí inglés desde pequeña, entendía la comunidad afroantillana, que hablaba toda en inglés, ya fuera en el criollo limonense, el criollo jamaiquino o el inglés británico que ellos habían aprendido. Entonces papá los conocía bien y conocía la historia de Garvey y un día me tomó de la mano y me dice, vea, yo tenía como 8 años, le voy a enseñar algo. Y me llevó al edificio de Garvey, el Liberty Hall, que todo el mundo le llamaba el Black Star Line, y papá me dijo, mire, esto le llaman el Blacks, pero no es el Blacks, es el edificio de Marcus Garvey, se llama el Liberty Hall, y me enseñó la piedra angular, ahí donde se escribe el año en que se hizo el edificio, la piedra, lo que llaman la piedra de toque, que creo que está en el piso, y decía 1923, Limón, Liberty Hall, Vincent Hart, que era el presidente de la UNIA. Entonces papá me empezó a hablar de Garvey, me dijo, vea, Garvey era el líder de todos los negros. En ese tiempo no se hablaba de afrodescendientes, se les decía negros. Era el líder de los negros y era un genio para los negocios. Y él él tuvo una línea naviera que se llamaba la Black Star Line. Y por eso a este edificio le dicen el Blacks. La Black Star Line, como Garvey era un genio, me dice, él sabía que los barcos nunca pueden ir vacíos porque eso es el peor negocio para un naviero. En ese momento papá tenía la única línea naviera costarricense que ha existido en Costa Rica, se llamaba la Tica Line. Entonces se identificaba con Garvey y su Black Star Line y me dice, Garvey era un genio, él sabía que los barcos tenían que ir llenos de productos de América a el oeste de África, Liberia, Costa de Marfil, y de ahí, para que no se volvieran vacíos, traer maderas preciosas para América Latina y Estados Unidos. Y entonces me empezó a contar la historia de Garvey. Garvey, me dice, fue el que inventó la frase Black is beautiful. Y todas estas organizaciones que usted ve aquí de los negros cantando y bailando, bueno, muchas de estas organizaciones las fundó Garvey y me dejó ese gusanito, porque yo veía las organizaciones y la gente cantando y unos blues maravillosos. Y yo dije, algún día tengo que escribir esta historia a los 8 años. Papá me dejó el gusanito de quién fue Garvey. Yo le dije, papá, ¿y por qué? ¿Por qué nadie en San José habla de Garvey? ¿Por qué no lo conocen? Y él me dijo, mijita, por la barrera del idioma, porque como no hablan inglés no se dan cuenta de que aquí hubo este líder maravilloso, este líder que dijo Black is beautiful por primera vez, pero usted y yo sí podemos conocerlo porque entendemos el inglés. Entonces, yo viví con Garvey desde los 8 años y el deseo de contar su historia, porque lo que me contó papá fue un poquito nada más, lo que él sabía, que no era mucho, pero me lo dejó en el corazón. Y yo crecí con Garvey como uno de los héroes de Costa Rica, pero yo llegaba a la escuela, por ejemplo, la escuela que estaba en el Valle Central, y les hablaba a la maestra y a mis compañeras de eso, y me decían, ¿qué? Garvey, ¿quién es ese? Y yo, el líder de todos los negros del mundo. No, eso no existe, Ana Cristina. Otra pregunta, que viene de algo que acabas de decir. Y eso que acabas de decir es que en Puerto Limón se hablaba inglés, se hablaba el criollo y se hablaba también, si no me equivoco, dijiste jamaiquino. Es decir, ¿qué era esa fusión de idiomas que había en Puerto Limón? Bueno, en Limón se hablaban muchos idiomas y el principal idioma no era el español, era el inglés, porque creo que era como el 80% de la población eran afroantillanos y algunos hablaban francés, pero eran los menos, que había de Martinique, unos pocos, pero la mayoría era inglés. Pero había ese creol jamaiquino que fue el resultado de la mezcla de los idiomas africanos que los ingleses prohibieron con el inglés. Y alguna gente, digamos recién llegada de Jamaica, todavía lo hablaba, pero ya en Limón se había formado otro creol, que era el de la mezcla de
el inglés con el creol jamaiquino, que algunos llevaban, y las demás lenguas que se hablaban en Limón, que era, a veces hablaban alemán, había alemanes, a veces hablaban yiddish, o sea, era como un crisol de lenguas y de ahí resultó el criollo limonense. Los afrodescendientes han hecho varios estudios sobre el criollo limonense, pero cuando ellos querían darse a entender, darse a respetar y ser elegantes, hablaban el inglés impecable que ellos decían que les había legado la reina Victoria. Porque como ellos obtuvieron la libertad de la esclavitud mucho antes que los negros españoles. Ellos fue en 1833 que dejaron de ser esclavos, que fueron, como ellos le llamaban, emancipation. Pero se quedaron sin trabajo, porque antes, bueno, eran esclavos, pero les daban de comer, los alojaban, y se vieron en las islas emancipados, o sea, ya no esclavos, pero sin trabajo. Entonces empezó la diáspora por todo el Gran Caribe. ¿Y qué era lo que estaba, donde se empleaban más? Bueno, en la zafra, en Cuba. Por eso el movimiento de Garvey fue muy importante en Cuba. En Limón, las bananeras. Venían a emplearse en las bananeras. Y luego en Limón se fueron quedando, en Cuba también se fueron quedando, pero el problema fue el racismo. Y fue un racismo primero que todo lingüístico, porque las autoridades costarricenses no podían aceptar que hubiera otro idioma más que el español. Hicieron lo mismo con todas las lenguas originarias, que había 5 lenguas originarias, ¿verdad? La lengua térraba, la lengua bribri, la lengua cabeca, la lengua malecu y me falta una que ahorita me acuerdo, la lengua boruca. Bueno, y la lengua nove de los que viven entre Panamá y Costa Rica. Costa Rica solo aceptaba el español y no podía aceptar que en Limón se hablara inglés. Imagínense lo que hubiera sido. Por ejemplo, en San Andrés, las autoridades colombianas integraron el inglés como una lengua oficial. Y en San Andrés, la comunidad fue bilingüe. En Costa Rica lo que se hizo fue una persecución al inglés. ¿Y cómo me di cuenta yo de eso? Cuando descubrí los periódicos en inglés que publicaban los afroantillanos, que ellos tenían sus periódicos en inglés y contaban todo lo que pasaba, y los costarricenses los excluían porque decían que el idioma inglés los desnacionalizaba. Entonces, para asimilar a los negros les ponían como condición dejar de hablar inglés. Y ellos no querían. Entonces, también hubo un problema con el empleo. Ellos eran empleados de élite en la bananera, justamente porque hablaban inglés, entonces podían entenderse con los administradores y, bueno, la United Fruit, ¿verdad? Era gringa. Y la Northern Railway Company era inglesa, entonces los negros tenían la ventaja del idioma y tenían los mejores puestos. Y eso ponía mal a los costarricenses. Entonces, en la gran huelga bananera de 1936, una de las cláusulas decía que era prohibido emplear mano de obra negra. Esa huelga que se ve como uno de los grandes logros costarricenses, esa huelga glorificada por Joaquín Gutiérrez, lleva una cláusula racista metida, ¿verdad? Los resultados de esa huelga, el contrato ley que se hizo después de la huelga, con muchas seguridades, jornadas de 8 horas, que era muy bueno para los trabajadores, pero llevaba una cláusula que decía no se puede emplear más que un 20% de mano de obra negra. Y era casi el 100% de mano de obra. Entonces no tuvieron más remedio que empezar a emigrar, porque también había una cláusula que decía los negros no pueden ir a trabajar al resto del país. Y cuando las bananeras se trasladan en los años 30 a Golfito, al Pacífico, a los negros no se les permite viajar. Entonces empieza la diáspora de los negros costarricenses a Estados Unidos. Y hasta el día de hoy, después de ser el 80% de la población, ahora son probablemente con mucho como el 15%. Y hay otra cosa que llama la atención, que me lo señalaba
una mujer que se llama Reina Rosario, que hizo su tesis sobre los afrolimonenses. Me decía, Ana Cristina, Limón es el único puerto del Caribe, ya fuera de las islas o del Caribe centroamericano, que no tiene tambores. No hay tambores en Livingston, en Belice, en todo lado, en las costas de Honduras, en las costas nicaragüenses, están los tambores. En Limón no hay tambores. ¿Por qué? Eso lo descubrí en los periódicos de Limón. Se prohibieron por satánicos. Ajá. Porque los negros los usaban en sus rituales, revival, a donde giraban, caían en trance, llamaban al espíritu, pero como no entendían lo que estaban cantando porque era en inglés, creían que era demoníaco y nadie se preocupó en traducirlo. Entonces los prohibieron porque eran satánicos. Es extremadamente interesante. Por desgracia, el tiempo nos está corriendo detrás y entonces vamos a hacer una última ronda de preguntas y doy la palabra a Teresa. Yo, perdona, voy a volver sobre estas comunidades tan interesantes que has comentado. No sé si siguen existiendo tal cual como comunidades en Limón y has tenido tu contactos con ellas. Sí, claro, y muchos de ellos se han venido a San José porque, bueno, al principio era mal visto que los negros vinieron a San José, pero luego hubo una serie de luchas, sobre todo en los años 80 y 90, y la comunidad negra de San José creció y hubo gente profesional. Por ejemplo, la primera ministra de la mujer que tuvimos fue Esmeralda Britton, que es una negra, pero ella misma me contaba, me decía, la otra noche, esto me lo dijo en el 2005, la otra noche mi marido venía de Limón a San José en el bus venía lleno, al lado de mi marido, su marido negro, ¿verdad? Quedaba un sitio libre, nadie se sentó, lo dejaron libre, porque no se querían sentar a la par de un negro, entonces sigue habiendo racismo, pero la comunidad se dividió, digamos que los que estudiaron, se hicieron intelectuales, bueno, como Queen's Duncan, el escritor, las Campbell, ¿verdad? Shirley Campbell, que es una poeta muy conocida, y las Britton. Bueno, por ejemplo, ahora el presidente de la Asamblea Legislativa es un limonense, es un negro, es Cruikshank. Ellos se habían venido para San José, hicieron su vida en San José, entonces, digamos que se mezclaron. Queen's Duncan tiene una esposa costarricense, yo no les digo blancos porque nosotros no somos blancos, somos mestizos. Los blancos de San José somos mestizos, ¿verdad? Como en casi toda América Latina. Y Queen se casó con una señora de San José, rubia por lo demás. Y otros se quedaron dentro de su misma comunidad. Entonces hay la comunidad que se quedó en Limón, que es la comunidad que tenía sus raíces ahí, sus negocios, y una parte de la comunidad más pobre, porque Limón sigue siendo la provincia más pobre de Costa Rica. Y luego otra parte de esa comunidad que se vino a San José y se integró, digamos, a la vida intelectual de San José. Perfecto. No sé si puedo hacer Dante una pregunta más. Sí, claro. Quería solamente sobre en tu obra, La loca de Gandoca, hiciste una defensa importante sobre el medio ambiente, se convertiste en una autora de bestseller en tu país, te ganaste muchos enemigos también con esa obra. ¿Puedes contarnos un poquito de qué va la historia? Bueno, la historia es sobre un refugio de vida silvestre. A ese refugio yo llegué con mi segundo compañero, que le encantaba el mar y le encantaba el Caribe Sur. Y entonces siempre los fines de semana nos íbamos para allá y encontramos un lugar junto al mar que nos gustó mucho. Y él tenía, una prima hermana de él era casada, y digo era porque el hombre murió, era casada con Stanford Brown, que era de una de las familias negras más importantes de Puerto Viejo. Entonces, ese pedazo, ese terreno junto al mar, era de uno de los Brown, de Roy Brown. Entonces, mi segundo compañero fue y le habló y nos lo vendió. Ahora, en Costa Rica, las playas no se pueden
realmente vender, porque los 200 metros son del Estado. Y ahí eran 200 metros de un bosque maravilloso, porque los negros tenían sus fincas de cacao, entonces tenían que dejar esos 200 metros de bosque primario para que la brisa del mar, que era salada, no matara la flor del cacao. Entonces había toda una franja, hasta la frontera, toda una franja de bosque primario. Entonces fue una maravilla encontrar ese lote. Nos vendieron, el ROI nos vendió la concesión y era un perfecto paraíso. Y de pronto coincide con el alcoholismo y el suicidio, porque en realidad fue un suicidio, de mi compañero, que empiezo a darme cuenta que están talando todos esos árboles, que empiezan a quitar toda la vida silvestre, y yo voy a averiguar al Ministerio del Ambiente qué es lo que pasa, y me doy cuenta que yo vivía en un refugio de vida silvestre, que lo habían protegido y que ya no lo están protegiendo porque los intereses económicos se dieron cuenta que era una playa muy bonita y que era perfecto para desarrollo inmobiliario. Y el ministro está metido en el negocio inmobiliario y yo lo voy descubriendo. Entonces, ¿qué pasaba? Yo quería que me dieran las leyes y los papeles sobre qué desarrollos estaban haciendo y los estudios de impacto ambiental, y nadie me los quería dar. Entonces al principio decían, ahí viene la señora de Gandoca, porque era la señora que se preocupa por el refugio Gandoca Manzanillo. Después, ahí viene la vieja de Gandoca. Y al final era, ahí viene esa loca de Gandoca. Entonces por eso fue que le puse la loca de Gandoca. Y es una pelea que perdí. Es una pelea que perdí porque me amenazaron de muerte, me trataron de matar. Por dicha, el presidente de ese momento fue una lucha muy larga, porque yo me fui para Holanda en el 1995 y la lucha quedó como en stand-by. Pero cuando regresé en el 2000, los empresarios se habían apoderado, junto con el MINAE, habían hecho un plan de manejo y se habían apoderado de la franja costera, que protege los corales que estaban enfrente. Y cuando yo regresé en el 2000, seguía la destrucción con un nuevo ímpetu. Entonces, del 2000 al 2005, éramos un grupo de mujeres peleando. Y en el 2005 decidieron que ya era suficiente, Ana Cristina, que había que matarme. Y esto se dio cuenta una amiga que iba a entrar a una reunión en Manzanillo contra la piña, y entró a la reunión que no era, y era la reunión de los empresarios de Gandoca Manzanillo, que decían, hay que deshacerse de Ana Cristina ya. Son demasiados años. Lleva 15 años impidiendo los negocios. Entonces, hay que deshacerse de ella. A cualquier precio, a cualquier precio. ¿Qué hacemos? Un accidente, vamos a simular un accidente. Y eso lo oyó mi amiga Marlene. Era cuando los celulares eran aquellos tuquitos, sí, Nokia. Y entonces me llamó y me dice, Ana Cristina, te van a matar. Y yo llamé al presidente, yo primero le dije, describime esos hombres. Y yo anoté, porque yo los conocía, los nombres de los empresarios. Le hice un fax a don Abel Pacheco y le dije, vea, don Abel, porque don Abel era limonense y amigo de la familia. Entonces, y el primer psiquiatra que yo conocí, porque cuando empezaron a darse cuenta que yo en mi casa, que yo era medio chiflis, ¿verdad? Que no seguía los valores burgueses, me mandaron donde don Abel, a ver si don Abel me arreglaba. Y don Abel estaba más loco que yo, porque él era el director del psiquiátrico, pero lo que él quería era vender pantalones. De hecho, dejó la psiquiatría y se puso a vender pantalones, entonces era mi amigo. Entonces yo le mandé todos los nombres y me llama y me dice, mijita, esto es muy serio. Hicimos una reunión con los fiscales, con el ministro de Seguridad, y se dieron cuenta de que yo corría peligro. Entonces tuve que vender la casa. Tuve que pasar un año entero sin volver y desligarme completamente de la lucha. Entonces la perdí. Lo único que gané es que no se hiciera la carretera que estaba proyectada de Manzanillo a Punta Mona. Fue lo único que gané. Digamos que la opinión pública se sensibilizó suficiente para pedir que no se hiciera esa carretera. Pero está todo ese asunto de, como ahora con el coronavirus, ¿verdad? Con el COVID, nos metemos en la casa y nos protegemos, pero ¿qué pasa con la economía? Igual lo planteaban en el refugio. ¿Protegemos la naturaleza y nos morimos de hambre? ¿O rompemos la naturaleza y tenemos nuestros negocios y nos hacemos ricos? Pero yo logré que no se hiciera la carretera. Hasta el momento no se ha hecho, pero todo lo demás lo perdí. Lo perdí, está bastante urbanizado el refugio.
la franja costera de Puerto Viejo a Manzanillo está muy, muy urbanizada. Hay especies que se extinguieron, como el oso hormiguero gigante, y ahora está llegando, como en todo el Golfo de México, un alga que le llaman sargazo, que es un alga que siempre hubo, pero por los agroquímicos con fósforo que salen por el río Mississippi, esa alga se ha desarrollado desmedidamente. Entonces es como el némesis de los empresarios, porque ya no existen aquellas playas prístinas, ya no. Igual les está pasando en Veracruz, en México, el turismo se ha ahuyentado porque las playas amanecen rojas, rojas y con un olor a podredumbre, y es la proliferación de esa agua, de esa alga. Y mientras no se controlen los agroquímicos que salen por el río Mississippi, eso no se va a mejorar. Pero ya Creo están que en los Yucatán también, ¿no? en Yucatán. En México, sí, en En Quintana México. Roo, sí. Sí, sé que en Yucatán están teniendo muchos problemas Sí. con esa alga. Sí, sí, bueno, en el Caribe costarricense también. Entonces los empresarios que soñaban con sus playas prístinas ya hicieron los negocios, ya vendieron la tierra que querían, pero ahora la gente no quiere ir porque está esa alga y es horrible, es bien fea. Yo regresé porque mi compañero, que Dante lo conoció, a Guillermo, mi Sí, compañero chileno, Guillermo murió el año pasado. que lo siento. Sí, y cuando fuimos a dejar las cenizas, porque él decía en su testamento que parte de las cenizas tenían que tirarse al mar en Punta Uva, estaba lleno de esa alga, de sargazo, y era una cosa muy terrible, sí, muy fea. La profesora Craveri, su última pregunta. Sí, quería preguntarte si estás escribiendo algo, alguna novela, y si nos puede decir algo sobre el tema. Es que vieras que yo soy muy supersticiosa y cuando estoy escribiendo algo no puedo decir nada. Me pasa todo lo contrario que a Tatiana Lobo. Tatiana cuenta y cuenta porque dice que si ella cuenta, después los amigos la obligan a seguir porque le preguntan, Tatiana, ¿cómo va? Pero si yo cuento, yo siento que le quito energía. Entonces, no puedo decir nada. Muy bien, entonces vamos a esperar. Muy bien. Mira, una última cuestión, y es que por lo que has contado, esta es una historia que le pasa mucho a los escritores latinoamericanos, que es que quieran o no quieran, de repente están envueltos en la política de su país y tienen un rol muy importante en el desarrollo de la dialéctica interna del país. ¿A ti te pasó porque tú lo quisiste, porque tú querías hacer política, o porque simplemente eso te arrastró la historia? Porque simplemente me arrastró la historia, pero es que yo creo que yo me agarro de una cosa que cada vez es menos importante y es la autoridad moral del escritor. Como ahora el escritor es también una estrella, ¿verdad? Como dice Vargas Llosa en su libro de la Sociedad del Espectáculo, yo me agarro a la autoridad moral del escritor. Entonces yo creo que yo sentía que yo tenía un deber moral de contarle a Costa Rica lo que estaba pasando para que me ayudaran. Entonces esa intervención política no me quedó más remedio porque si no estaba completamente sola. Pero de hecho me sacaron de la política con las amenazas de muerte. Entonces ha habido una contrarreacción a la participación política de los escritores, es mantenerlos a raya. Por ejemplo, ya no hay programas literarios. Antes había en la radio, en la televisión, programas literarios. En la segunda administración de Oscar Arias, que Oscar quedó por fraude, para protegerse de las denuncias de los escritores, eliminó todos los programas literarios. Entonces la voz de los escritores, por haberse metido en política, le han bajado el volumen. Y eso es una pena en una sociedad que se quiere sana, ¿verdad? Y cuando nos metemos a pelear, sabemos que corremos un riesgo. Pero ahí estamos. Bueno, pues muchísimas gracias, Ana Cristina, por habernos concedido tu tiempo. Ha sido Gracias verdaderamente un placer y ha sido apasionante escucharte. Quiero agradecer también la presencia de Teresa Iniesta, directora del Instituto Cervantes, que siempre nos acompaña y nos empuja en nuestras actividades. Y de la Claro que sí, profesora un placer. que, bueno, ha dedicado el semestre a Ana Cristina y creo que los estudiantes van a apreciar muchísimo Claro. el haber conversado con ella. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas Muchas gracias. gracias a ustedes.
el honor es para mí. Muchísimas gracias, Dante. Un gusto verte y un abrazo, Mario. Un abrazo.